Serrano, licenciada en Educación y Gestión de Organizaciones Civiles, a Iván Gómez, analista político, y Alejandro Cepeda, maestro en Políticas Públicas. Bienvenidos, bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Muy Aquí buenos como cada días. viernes. Oye, puntuales y bueno, considerando que también la Y ciudad, barridos. pues, no, y sabes que también por el tema de las calles que están a veces, Claro. por las fiestas del Pitín, ¿no? Así como que vías alternas y demás, ¿no? Viendo dónde estacionarnos. ¿Dónde estacionaron? Muy bien, no, pues muchas gracias por estar acá. Empezamos, ¿qué les parece? Porque hay muchos temas ahí en la mesa. En la semana, yo les platicaba antes de entrar al aire, que en la semana leíamos por acá en este espacio una noticia sobre estas mediciones que se hacen para medir la aprobación o popularidad del presidente, ¿no? Son mediciones que también otros países seguramente lo hacen y que hay una característica porque a mí llama la atención que en los sexenios, por lo general, siempre viene un declive como por ahí del tercer, cuarto año de gobierno, ¿no? Históricamente ha pasado. Pero aquí en el Universal, que es quien da a conocer esta encuesta y que lo hace también a través de la casa encuestadora Buendía y Márquez, pues se dan a conocer números de aprobación para el presidente López Obrador altos, si consideramos el momento en el que estamos, ¿no? Porque ya casi termina este sexenio. Esto es importante para analizar. Y pues bueno, Luz, empezamos contigo. ¿Qué te parece? Muchas Adelante. gracias. Pues buenos días, ¿no? Pues Buenos días. definitivamente reafirma, ¿no? Reafirma el hecho que se escucha, que al hablar con las personas incluso, ¿no? La gran aprobación que tiene el presidente, yo creo que este es un logro muy importante para su sexenio, para su liderazgo, porque incluso además de la aprobación es la reafirmación, por ejemplo, ¿no? De que se consideran obradoristas las personas, ¿no? Entonces hablamos y seguimos reafirmando de un liderazgo social sin precedentes en nuestro país, ¿no? Yo creo que pues hay que empezar y reconocer, ¿no? Lo interesante y que además de este ejercicio otras casas encuestadoras, otros medios de comunicación han decidido también hacer estos ejercicios y coinciden, ¿no? Las que le dan un menos porcentaje no baja del 58%, por ejemplo, la del Reforma, ¿no? Entonces, igual Financiero. Oye, que el Reforma ya sabemos que siempre ha tenido como pleito casado con el presidente, entonces aún así, estamos pues, ¿no? hablando, ¿no? Sí. Incluso justo en esta parte puntualizada, porque precisamente a pesar de este pleito, pues se reconoce precisamente esa trascendencia, ¿no? Entonces, este es un hecho que líderes de opinión, que oposición, incluso, que ese es otro tema interesante también, pues se reconoce este fenómeno, y más que un fenómeno ya es la consolidación de un liderazgo, ¿no? De una visión de país, de un proyecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo muy interesante que también revisábamos y algunas líderes de opinión era el desglose y la segmentación de quiénes son las personas que mayor aprobación tienen por grupos de edad, ¿no? Y pues bueno, con base en este análisis, pues se platicaba un poco que la preferencia está en los grupos de mayores de 50 años, ¿no? En los grupos de personas adultas mayores, ¿no? Por aquí yo ponía que la aprobación incluso asciende a un 70%, ¿no? En ese sector de la ese sector de la población, y conforme va decreciendo, disminuyendo la edad, o si empezamos al revés, va disminuyendo un poco, ¿no? En este caso, por ejemplo, marcaba que la población de 30 a 49 años tiene en promedio una aprobación del 56% y de 18 a 29 años del 49%. También en uno de estos análisis se platicaba también la escolaridad, por ejemplo, ¿no? De las personas que participaron en estas encuestas, y se hablaba que las personas de educación básica, las que tienen una aprobación mayor al 60%, ¿no? Del 67%, también se hablaba, conforme va creciendo, la educación media, por ejemplo, el 52%, y el sector universitario un poco ahí está, es digno también de reflexión, ¿no? Con una aprobación del 44%, ¿no? Entonces, no queda duda aquí que los programas a quienes va dirigido también, principalmente el presidente, pues es la población que tiene una aprobación. ¿Por qué? Porque el beneficio se está viendo directo, se está viendo tangible y concreto, ¿no? Y es un hecho que no habían visto las personas, ¿no? Otro punto importante es la presencia que hay día con día, ¿no? En la comunicación, un mensaje que va dirigido al pueblo, que va dirigido a la ciudadanía, ¿no? Y que
hoy vemos un nivel de conversación, bueno, al menos en cuestiones de percepción, un nivel de conversación pública que antes no se tenía sobre los asuntos públicos y que preocupan al país, ¿no? Y en televisión directa, ¿no? Vemos personas, adultos mayores que deciden ir agarrar su celular o ir incluso al ciber, por ejemplo, para presenciar el reporte, la mañanera, por ejemplo, del presidente, ¿no? Entonces hablamos de que se ha logrado un interés por la sociedad, ¿no? Por saber cuáles son los avances y las acciones que se está haciendo por el país, ¿no? Claro. Otra, bueno, pues reiterar, ¿no? Sí. El apoyo a los programas sociales, que creo que es una parte muy importante y que ya en una percepción personal habla uno con familiares, adultos mayores, ¿no? Y se comprueba la satisfacción y el agradecimiento que hay, sobre todo en una situación que venimos de emergencia sanitaria por el COVID-19, ¿no? Entonces es un apoyo que está y es un apoyo que existe. ¿Qué diría yo aquí de reflexión incluso también para el movimiento? Pues es precisamente que en 2018 los grupos universitarios fueron quienes ayudaron mucho en la movilización también a este sector. Entonces, con base en este análisis, sería interesante ver que ha sido uno de los críticos, ¿no? Entonces también yo creo que pues revisar el por qué, de qué manera se vuelve a comprometer, ¿no? Involucrar a estos grupos, que creo que esa es una perspectiva bien importante, todos recordaremos, ¿no? En 2018, las universidades, los movimientos, ¿no? Yo acuerdo, yo soy 132. Exactamente, el otro, si no me equivoco, abre más los ojos, no me acuerdo, creo que ahorita. Pero hubo varias movilizaciones ahí. Entonces, creo que es un hecho, incluso hasta para la oposición también, que por ahí, a lo mejor, ese es otro punto muy importante también que desde la oposición se debe analizar, ¿no? Claro. Que no hay, no se ha logrado un liderazgo que represente los intereses del pueblo, de la ciudadanía, porque ese es otro análisis que también por ahí se ha conversado, ¿no? De dónde viene esta aprobación. Entonces, oye, está interesante esto que compartes, este dato de quiénes están evaluando más al presidente, quiénes menos, y en el caso de las y los jóvenes, qué pasó ahí en el camino. Muy interesante. Y Iván, adelante. Y exactamente rescato ese punto de luz en el sentido de los grupos de población de menos ingresos o de menos nivel educativo son los que finalmente aprueban más el gobierno del presidente, y yo veo ahí un éxito en realidad de la política de Andrés Manuel, en el sentido, su eslogan principal es muy claro cuando dice que por el bien de México primero los pobres, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las personas pobres? Las que menos nivel educativo tienen, las que menos ingresos tienen, las que menos oportunidades de desarrollo tienen. Entonces, yo eso lo veo como un primer éxito de su política, y que a final de cuentas los programas sociales se han orientado hacia estos grupos, ¿no? Tenemos, como bien dice la encuesta publicada por el Universal, una aprobación en cuanto a los programas sociales, principalmente el programa de adultos mayores. Ese es el programa emblema del gobierno del presidente, y en segundo lugar el programa de jóvenes construyendo el futuro. Creo que esta política orientada hacia los grupos en mayor desventaja o en situación de pobreza muestra la parte nodal de su proyecto, y yo ahí veo varias consideraciones que pueden fortalecer los resultados de la encuesta, y que por un lado estos resultados demuestran el éxito de su narrativa política. Ahí mismo hablaban de cuáles son las principales palabras con las que relacionan al gobierno, y la principal es transformación. Entonces ahí es donde vemos posicionado inclusive la marca, ¿no? La cuarta transformación. Y por otro lado, la identificación con el mismo presidente es de manera separada con el partido que lo impulsa, ¿no? Morena. Mientras que una identificación con Morena ronda en el 28% de las personas encuestadas, la identificación con el presidente es del 61%, ¿no? Es decir, 6 de cada 10 personas son las que tienen una identificación con la figura presidencial, y eso hace que trascienda el presidente más allá del partido, ¿no? Esto es muy importante porque se le ha intentado relacionar su manera de gobernar, inclusive con la manera en la que se está construyendo el Estado mexicano actualmente,
se le ha relacionado con el PRI, ¿no? El cómo funcionaba anteriormente. Sin embargo, ahí yo haría una diferencia. Mientras gobernó el PRI durante el casi 80 años, la figura central no era el presidente, la figura central era el partido, ¿no? Mientras que actualmente la figura es el mismo presidente, ¿no? Pudiera Morena incluso desaparecer y el éxito del presidente es lo que fortalece su aprobación y su poder político, ¿no? Está el reto para el partido también. Exactamente. Sí. Y es por eso que hay una mayor identificación al autodefinirse como obradorista que como morenista, ¿no? Y la misma encuesta lo dice, y que yo creo que ahí es un punto de inflexión importante en comparación con presidentes anteriores, ¿no? O sea, lo que tú bien decías hace rato, cómo el cuarto año de gobierno, la imagen pública de los presidentes ya va en desgaste. El principal caso y más cercano es el de Enrique Peña Nieto, que ya en su cuarto año de gobierno ya estaba hasta en los 30 y tantos %. Mientras y con muchos escándalos, además. Exactamente, sí, o sea, ya estaba muy desgastada su imagen. Etcétera. Mientras que, por ejemplo, el de Felipe Calderón sí alcanzó a llegar al 60%, pero ahí fue importante en su caso la estrategia de seguridad que implementó, ¿no? En 2008, que fue cuando inició esta llamada guerra contra el narcotráfico, su imagen ya estaba desgastada a 2 años de su gobierno, pero esta estrategia vino a mejorar su nivel de aprobación. Entonces, sí es bien sabido que al presidente se le critica mucho por jugar por ser un candidato permanente, por jugar a estos índices de aprobación, por estar en constante competencia. Sin embargo, en democracia es algo que prevalece, ¿no? El nivel de popularidad es el que te va a llevar a catapultar a ocupar los espacios públicos, ¿no? Uh-huh. Y nada más cerraría mi punto con esto. Ahorita podríamos estar hablando de que el voto duro del presidente uh-huh. y de toda la estructura política que lidera está en los 7 millones a partir del ejercicio que hubo de revocación de mandato, ¿no? Uh-huh. que mide las fuerzas electorales y que aún así, pensando solo en el voto duro, es cercano a lo que, por ejemplo, tuvo Ricardo Anaya en 2018, que fue 12 millones, o bien lo que tuvo Mitt, que fueron 10 millones, ¿no? Entonces, hablando solo del voto duro, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que sí, esta encuesta es muestra del éxito que ahorita tiene tanto el presidente como su política de gobierno. Ok, está muy interesante esta mesa de análisis. A efecto de no interrumpir a Alejandro, vamos a ir a mensajes primero, si les parece. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Regresamos para darle voz a Alejandro, que nos dé su opinión sobre este tema, sobre estas encuestas y el posicionamiento o el nivel de aprobación del presidente López Obrador en estos momentos y otros temas que además también tenemos para esta mesa de análisis. Les decía que estábamos hablando sobre las encuestas, la encuesta del medio de comunicación del Universal para medir el nivel de aprobación entre la población en general del presidente López Obrador. Alejandro, nos quedamos con tu participación para no interrumpirte, ¿no? Nos fuimos a mensajes. Sí, no, claro, no se preocupen. La verdad que me gustaría mencionar o rescatar algo de que los dos compañeros mencionaron, que es el reconocimiento del obradorismo. Yo he tenido una pregunta por ya bastante tiempo sobre qué es lo que va a suceder con el partido después de que Andrés Manuel López Obrador ya se retire. Como él ha mencionado ya en diversas ocasiones, como él dice, se retira cuando termine ya su mandato presidencial. Se va a su finca de Chiapas, ¿no? Correcto, sí, se va a su ya sabemos cómo se llama, ¿no? Sí, se va a su finca de Chiapas. Entonces, creo que sí debería existir una preocupación entre las bases de Morena sobre cómo va a afectar la popularidad del partido el hecho de que su principal personaje ya no se encuentre con ellos. Entonces creo que debe existir un trabajo muy extenso dentro de la formación política de las bases. Creo que si el PRI se le puede reconocer algo, creo que sí es esta formación, ¿no? De su instituto de formación política que tiene años y años formando a muchos políticos desde las bases. Entonces, creo que sí
antes de que se vaya Andrés Manuel López Obrador, creo que sí se debe asegurar que este instituto de formación política, que creo que está recién creado en Morena, tenga sus éxitos o tenga buenos fundamentos para que puedan salir adelante pues nuevos personajes políticos que puedan continuar con esta inercia que tienen, ¿no? Porque creo que sí hay una preocupación, creo, inclusive entre las bases, sobre quién va a ser el nuevo personaje que salga dentro de Morena. Y en muchas ocasiones, porque no es la primera vez que sucedería algo por el estilo, son causas de que se fragmente el partido incluso. Sí, va a haber 2, 3 personas que muy probablemente van a querer obtener este reconocimiento que actual tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que en lo particular yo pienso que podría existir ese riesgo de fragmentación del partido al 2, 3 personas querer obtener el poder dentro del mismo partido. Por otro lado, vemos que evidentemente hay una correlación entre las eficacias de las políticas públicas, o mejor dicho, a quién van dirigidas las políticas públicas y el éxito que ha tenido el presidente dentro de ciertos grupos sociales. Aquí creo que hay mucha confusión, creo, con el tema que es, o se trata de clientelismo, porque así lo han manejado algunas fuerzas políticas, o se trata de reciprocidad política, ¿no? Evidentemente, cuando una población a la que va dirigida un programa social se ve, pues, beneficiada de esto, ve que sus ingresos están aumentando, ve que, por ejemplo, su capacidad adquisitiva está aumentando, por ejemplo, consume mejores alimentos, puede meter, por ejemplo, a una mejor guardería a su hijo, puede meter una mejor escuela a su hijo, ve que la movilidad, por ejemplo, social ya es un hecho, pues definitivamente va a haber reciprocidad política, ¿sí? Entonces, creo que una cosa es lo clientelar y otra cosa es el simple hecho de que están funcionando las políticas públicas que están dirigidas a una población en específico y que quieran, pues, ser recíprocos, ¿no? Evidentemente, si ves que tu vida está mejorando, pues vas a querer seguir votando por la misma persona o por el mismo partido. Entonces sí creo que hay que hacer esta distinción. Por otro lado, estamos platicando en el corte sobre las mañaneras y su impacto en la popularidad del presidente y sobre la continuación o no. Entonces, 2 corcholatas ya se han declarado que sí van a seguir con las mañaneras. Estábamos platicando que es muy difícil, creo yo, que te increpen todos los días, ¿no? En la mañana y que salgas vivo de ello, que creo que el presidente lo ha hecho excelente estos últimos 5 años. Nunca he visto realmente que haya sí ha habido confrontaciones fuertes, ¿no? Por ejemplo, recordemos la de Jorge Ramos, pero que ha respondido de forma pues muy tajante, muy correcta. Y volviendo un poco a la encuesta realizada por Wendy Márquez, sí hubo algunas preguntas que estuvieron muy, muy interesantes y algunas tendencias que creo que son dignas de reflexionar. Por ejemplo, vemos en el pico más bajo que tuvo Enrique Peña Nieto, lo tenemos con un 10%, bueno, con la pregunta de si vamos por un buen camino, por mal camino, por muy mal camino. Vemos, por ejemplo, que en la presidencia de Enrique Peña Nieto tuvimos un 10%, o sea, solamente 10% de la población pensaba que éramos por un buen camino como país, ¿no? Mientras que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el mínimo que tuvimos fue de un 48%. Entonces vemos que pues, la diferencia es enorme. Y el pico más alto que tuvimos con Andrés Manuel López Obrador fue un año posterior a que tomó protesta en el 2019 con un 73%. Wow. ¿No? Sí, bastante alto. Pues como ya había mencionado mis compañeros aquí, pues la aprobación presidencial actualmente ronda en el 65%, ¿no? Yo diría que a nivel América, a nivel global, es muy, muy alto. Creo que el único presidente actualmente es el presidente de la India, el que tiene mayor aprobación que Andrés Manuel López Obrador. ¿Y el presidente se colocaría en qué sitio? En el segundo lugar. En el segundo lugar. Sí. Ya a nivel global, pues, ¿no? Sí. Es decir, es complicado, no solamente en México, en general,
es complicado mantener una buena aprobación, ¿no? Durante ya, sobre todo los últimos años de gobierno. Claro. Entonces, esto es bien sabido. La verdad que no le ha costado políticamente a Andrés Manuel López Obrador el ejercicio del poder, que creo que a todos dentro de algún punto les cuesta políticamente el ejercicio del poder. Vemos, por ejemplo, Boric, cómo se ha desgastado en tan poco tiempo en Chile, que sus niveles de aprobación están por debajo, que a mí en lo particular se me hace un excelente político, ¿no? Pero no ha sabido cómo lidiar con el tema de la popularidad dentro del pueblo chileno, que es algo, una ciencia de por sí, ¿no? Unas preguntas creo que me parecieron que caben un poco fuera, ¿no? Del obradorismo dentro de la encuesta, que preguntó, hablando de política, ¿usted normalmente se considera de izquierda o de derecha? Y lo curioso es que más personas en México se consideran de derecha que de izquierda. Sí, por ejemplo, el 45% de las personas entrevistadas se consideraron de derecha y el 30% se consideraron de izquierda. Entonces, en lo particular, yo creo que hay una malconcepción sobre estos espectros políticos dentro de México, porque nunca ha habido una claridad muy fuerte dentro de nuestro sistema político, dentro de, por ejemplo, las presidencias de izquierda o de derechas, ¿no? Recordemos en los 80s y 90s, por ejemplo, cuando se empezaron a implementar las políticas de transferencias sociales condicionadas, se veían como un tema de izquierda global, ¿no? Actualmente ya no se consideran como un tema de izquierda global, sino un tema ya un poco fuera de ese canon del espectro político de izquierda o derecha. Entonces, yo creo que sí está un poco extraño y creo que valdría la pena considerar ese tema sobre por qué tanta gente se considera derecho, si es una mal concepción de lo que significa las derechas, porque pues actualmente si Morena tiene la popularidad que tiene, pues definitivamente no concuerda con esta idea sobre las derechas, ¿no? Porque hay muchos tipos de derechas. Recordemos, por ejemplo, que el liberalismo americano no significa lo mismo que el liberalismo europeo, ¿no? El liberalismo europeo está asociado mucho con las derechas, con la mano invisible, con abrir la economía al mundo, con la no intervención del Estado, mientras que en Estados Unidos el liberalismo significa una cuestión completamente distinta, ¿no? Entonces sí deberíamos de considerar no solamente esto como un factor global, sino qué realmente significa para la población mexicana ser de derecha o de izquierda. Está muy interesante. De hecho, ya nos tenemos que ir a mensaje. Mira, está muy interesante el tema a continuación porque tiene que ver con el PRI, PAN y PRD. Por un lado, el PAN pues está señalando que le gustaría definir a la candidatura presidencial a través del método de firma. No sé si hacerlo como una estrategia, entre comillas, para ciudadanizar un poquito, ¿no?, sus procedimientos, no lo sé. Pero el PRI y el PAN, el PRI y el PRD lo rechazan. Entonces aquí pues está muy interesante el tema. ¿Qué nos pudieras aportar, Iván? Bien, en 2012 tuve oportunidad de participar en una investigación que se publicó sobre democracia interna en los partidos políticos. Ahí todavía no existía Morena. Y precisamente fue el Partido Acción Nacional quien en nuestras mediciones nos salió como el más democrático internamente, ¿no? Entre todos los partidos que en ese entonces existían. ¿En qué momento fue, perdón? 2012. 2012, ok. En ese momento, su asamblea, que es el principal órgano de toma de decisiones, estaba en las 13,000 personas, ¿no? Otros partidos, incluso el PRI, sus asambleas internas son más pequeñas y tenía un mayor grado de institucionalización, tanto en los estatutos, tanto en la participación de grupos, tanto en la conformación de órganos políticos internos. Entonces, al ver la propuesta que hace Marco Cortés, el presidente del partido, de que más allá de que ese sea el método de selección, sí, él lo que propone es que haya un filtro para formar parte del proceso de selección. ¿Y en qué consiste este filtro? Que es que los aspirantes al menos cuenten con 1 millón de firmas de apoyo. Por otro lado, que puedan en los sondeos tengan al menos 15% de aprobación. Y pues, ¿esta qué referencia da? O sea, yo creo que le habla a dos grupos, ¿no? Uno, a los de su partido, pensando en los principales aspirantes, que es Santiago Krill, Mauricio Vila,
misma Lili Téllez, y por otro lado a los de la coalición, que de alguna manera se está conformando, que es el PRI y el PRD. Y muy curioso, porque también ellos, cuando Marco Cortés sale a decir eso, pues ellos salen a decir pues, que los mecanismos de selección del candidato tendrán que ser diferentes, ¿no? Por un lado, Alejandro Moreno, el presidente del PRI, dice, pues vámonos directo a una interna, ¿no? Votados democráticamente, y presumía que él, precisamente cuando llegó a la presidencia del partido, tuvo alrededor de 2 millones de votos, ¿no? Y por otro lado, Jesús Zambrano, el presidente del PRD, dijo que lo idóneo sería que fuera un perfil de la sociedad civil. Eso demuestra las fuerzas que tiene cada uno de los partidos, demuestra que el PRD no está en una capacidad real de poder negociar una candidatura presidencial por más aspirantes que haya, y que el PAN es la principal fuerza política de oposición. Eso no me queda duda, ¿no? Y que llevan la batuta en esta coalición. Entonces, exactamente, ¿no? O sea, y es lo que un poco comentábamos antes de entrar en esta sección, que para las negociaciones en el marco de las elecciones tanto en el Estado de México como en Coahuila, el candidato viene de fila priista, ¿no? Entonces, este antecedente viene a ser parte de la negociación presidencial, donde precisamente el Partido Acción Nacional pidió ser quien nombrara al candidato presidencial y al candidato en Ciudad de México. Ahí yo veo que ya es una correlación de fuerzas muy obvia. Sin embargo, como conjunto de oposición, todavía veo que está un tanto menguado por el mismo arranque de la carrera presidencial que estableció el presidente con las diferentes figuras políticas que hay al interior de su proyecto, y que hablando hace un momento de la aprobación presidencial por parte de la encuesta publicada por el Universal, da la pauta para esta aprobación presidencial, da la pauta tanto para la vida interna del proyecto de la Cuarta Transformación, pero también de la oposición, ¿no? Es decir, yo represento a 6 de cada 10 ciudadanos y ciudadanas, la oposición a cuánta representa, ¿no? Con eso cerraría. Interesante, Luz. Muchas gracias. Sí, yo creo que coincido lo que mencionaba Iván, definitivamente yo destaco mucho la aprobación, y que creo que eso se relaciona también directamente con la oposición. Primero, pues es un contexto de realidad que reconoce la alianza, que hay un conflicto por la elección de su liderazgo, a pesar de los acuerdos internos, que incluso tienen que ver mucho a partir del logro de las alcaldías en Ciudad de México que obtuvo la alianza, principalmente el PAN, y bueno, todavía las gubernaturas que tienen, ¿no? Entonces, a pesar de este acuerdo interno y de dar las candidaturas, por ejemplo, en este caso, a candidatos pertenecientes al PRI, pues es evidente que pues la representación, el liderazgo político de cada uno de los partidos que integran la alianza, pues van a querer imponer o van a querer proponer, por así decirlo, ¿no? También es un hecho, ¿no? Que el método, por ejemplo, que está proponiendo el PAN es incluso ya viene en sus estatutos. El PAN también ha trabajado con la apertura del registro de candidatos ciudadanos, trabaja con firmas o trabaja con el Registro Nacional de Militantes, ¿no? O sea, son procedimientos que no son nuevos, ¿no? Sí, sin embargo, pues evidente, como el conjunto de unas fuerzas políticas, pues viene que incluso más allá de la conversación interna, viene la conversación pública, que eso es a mí lo que se me hace interesante, qué es lo que se quiere comunicar, ¿no? La intencionalidad de que ves un alito también, a pesar de los acuerdos internos, postulándose, ¿no? Entonces, y a pesar de todo, sí, ¿no? También, o sea, cuando o sea, es muy sabido, sí. incluso en los estatutos que están públicos del PAN, el tipo de métodos que tiene, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un hecho, hay ya desesperación, ¿no? Incluso, ¿no? Porque, pues, la agenda pública, la conversación, se está hablando de las corcholatas como las sucesores, alguna de ellas, para la presidencia, ¿no? No se está hablando ahorita una competencia real de la oposición. Entonces, pues empieza a haber, pues ya esta disparidad. Ahora, también, este mensaje también es un mensaje interno, se mencionaba, ¿no?
incluso por la preservación de de qué candidatos del PAN representan la institucionalidad que tiene muy arraigada el partido. Entonces estaríamos hablando de un Santiago Krill. Entonces, también es una manera de poner candados, no sé si barreras, para dirigir el voto militante, el voto duro del PAN hacia un candidato que represente la institucionalidad, ¿no? Y entonces claro. es él, ¿no? Entonces empieza a descartar y obviamente pues ya se han dado conflictos incluso dentro de los mismos presuntos candidatos, ¿no? Quienes se quieren, que están interesados precisamente por eso, ¿no? Por salvaguardar, y eso sí es algo que sí tiene muy arraigado Acción Nacional. Sin embargo, pues sí se puede representar en el discurso, en la narrativa, pues muchos conflictos mediáticos, ¿no? Yo creo que aquí la habilidad va a ser pues que tomen acuerdos ante posibilidades reales, ¿no? Porque esa es una verdad. Sin embargo, yo creo que sí hay una latente, un potencial situación problemática de conflicto que fractura la alianza. Muy bien. Alejandro, cerraríamos contigo. Claro. Como mencionaban mis compañeros, la posibilidad de acceder a esta posición de candidato a presidencia pues está vinculada a obtener el 1% de firmas del padrón electoral. Yo creo que el padrón electoral es alrededor de 97 millones de personas, ¿no? Lo que sería pues 970,000 personas dentro de 17 entidades, ¿correcto? Sí, dentro de 17 entidades. Posteriormente, pues contar con un 40% de reconocimiento realizado en encuestas. Y por último, por lo menos un 15% de intención en el voto, ¿no? En lo particular, creo que el mayor ganador de este trato, pues definitivamente son los que lo propusieron, sí, el PAN, y el mayor perdedor creo que es el partido pues más chico de los tres, pues que es el PRD. Zambrano salió a decir pues que no estaba tan contento, ¿no? con este tema, con esta situación, y Alejandro Moreno, yo en lo particular no lo vi contento porque salió como en una posición medio de reto, ¿no? Sí, salió a decir que sí, no hay problema, el PRI tiene la maquinaria y tenemos todo, la maquinaria política, tenemos todos nuestros simpatizantes, tenemos una estructura, ¿no? Pero realmente no dijo que él estaba de acuerdo con hacer este ejercicio, sino que ellos iban a salir ilesos de este ejercicio. Creo que esa es muy distinta esta visión. Entonces yo creo que en lo particular, creo que se están desgastando ellos solos al realizar este tipo de ejercicios y al no estar como enterados los unos de los otros y coordinados de la realización de este ejercicio. Porque viéndolo desde la perspectiva de la población, ¿no? Vemos, por ejemplo, que el PRI tiene ya problemas internos desde hace bastante tiempo, que no se ponen de acuerdo sobre quién quiere que sea su dirigente, ¿no? Y unas tomas por la fuerza de la dirigencia del PRI. Entonces, primero está ese nivel de problemas internos dentro de los mismos partidos políticos. Posteriormente, ya con esta situación, se está viendo que tienen un problema ahora entre ellos, ¿no? Que Zambrano no está de acuerdo, que Alejandro Moreno lo ve como un reto, ¿no? Y que los únicos pues que saldrían beneficiados muy probablemente de esto pues sería el PAN. Y como menciona aquí mi compañero, probablemente el mayor beneficiado siendo una persona específica sería Santiago Krill, que creo que es el que tiene mejor posicionamiento del PAN de todos. Entonces, por un lado vemos problemas internos, por otro lado vemos problemas entre ellos. Entonces nos entra la duda. Entonces, ¿cómo una alianza de este tipo podría gobernar? ¿Sí? Realmente si no se ponen de acuerdo ni entre su partido político, ni entre los partidos políticos, entonces ¿cómo se van a poner de acuerdo para gobernar? Porque creo que estas preguntas y son tan diferentes además, ¿no? Claro, y son muy válidas. Pues no vemos al PRD, que es es una izquierda, ya no sé si llamarla izquierda realmente, ¿no? Porque ya al asociarse con la derecha, la izquierda, pues para mí ya no se transforma en... ya no es izquierda. Ya no es izquierda. Por lo entonces, que hay Movimiento Ciudadano, ¿no? Con el PRI ni a la esquina, ¿no? Sí, Marca una no. pauta también. Sí, no, definitivamente. Entonces creo que sí nos entra la duda a todos los ciudadanos de cómo pretende gobernar un grupo político, unos grupos políticos que no se ponen de acuerdo ni para posicionar a un candidato entre ellos. Entonces creo que sí hay una mala percepción y que les va a costar, ¿no? Creo que no es una buena decisión política
haber realizado, haber copiado, como dice el presidente, este tipo de encuestas, ¿no? El presidente creo que, o Morena creo que sí lo puede hacer, porque hay muchas personas posicionadas dentro del partido político como para poder asumir esta encomienda, ¿no? De ser candidato a la presidencia. Obviamente vemos 3 muy fuertes, pero hay más involucrados también y otras personas muy posicionadas. Por ejemplo, alguien del que no se habla mucho es Ricardo Monreal, que también está ahí en la carrera, no forma parte de las corcholatas, pero pues ahí está, ¿no? Por ejemplo, Noroña, que creo que Noroña ha agarrado un aire de claridad inmenso últimamente. Hubo con digámosle, hay un post Noroña ahora en donde creo que está hablando con mucha claridad, creo que le bajó un poco a esa estridencia de que se le reconoce. Últimamente creo que ha sido una voz pues muy, muy clara. Creo que no sé si vieron la entrevista hace poco con López Doria. Creo que fue el político más genial de todos los que ha ido con López Doria últimamente. Se expresó, creo que dejó de lado este personaje, ¿no? Como les digo, estridente, y creo que ya está actuando un poco más políticamente. Entonces, hay muchas personas dentro del proyecto de Morena que podrían asumir esto, mientras que por otro lado, en la alianza, pues no hay una claridad tan fuerte, ¿no? Entonces, si no hay una claridad tan fuerte, ¿por qué diseminas esto en una encuesta en donde pues, probablemente solamente te va a debilitar, vas a tener que utilizar tus recursos como partido, y que cuando lleguen las elecciones, pues ya todos esos recursos se van a ir difuminando un poco? Muy bien, pues está muy interesante. Antes ya para despedir, pero antes de ir a corte, nada más leo un mensaje del auditorio. Jesús José Pineda dice: para la oposición es clientelismo, para los que queremos a México es justicia social. Históricamente el mejor presidente AMLO, y él mismo pone por acá abajo, porque está muy atento a esta mesa de análisis, acá también dice: respecto a la continuidad, independientemente del perfil personal de cada uno de los candidatos, quien sea elegido, obviamente, dice, será de Morena, tendrá la gran responsabilidad de seguir con el proyecto de transformación. Es lo que nos comenta también y nos comparte a propósito del tema, ¿no?, que abordábamos también hace unos momentos. Muchas gracias, Luz, gracias, Iván, Alejandro, como siempre, por acompañarnos en la mesa de análisis.